Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y hoy voy a estar junto aquí conmigo Alan, abogado de México, para hablar el tema de la despenalización del aborto y todo lo que implica. Y también aquí a Lupe Batallán, la gran Lupe Batallán. Gracias a ambos por estar aquí para hablar de este tema que tiene tanto impacto, no solamente obviamente para México en primer lugar, pero también para el resto del continente. No, nada que Muy agradecer, la agradecido verdad que Bueno, entonces, muy muy bien. agradecido de la oportunidad, Pablo, y además de conocer a Lupe, siempre un gusto conocer a una mujer tan inteligente. Muy bien, muchas gracias a todos los que se están uniendo desde distintas partes del mundo, de México. Yo voy a estar mirando un poquito abajo, por aquí tengo la pantalla. Gracias enormes a todos aquellos que apoyen este vivo. También muchas gracias, ya que como ustedes saben, vamos a tratar de un tema candente, de un tema que muchas veces o casi siempre está prohibido en las redes sociales. Igual nosotros nos animamos a hablar de estas cosas porque nos importa más la verdad que buscar la fama, a pesar de que así nos acusen muchos injustamente, pero sepan que agradecemos el apoyo, agradecemos el hecho de que comenten, de que compartan, de que le den me gusta y también agradecer a todos aquellos que quieran dejar su donación, su super sticker para colaborar, porque muchos me preguntan eso, si damos un super sticker y te cancelan el video, ¿te llega o no te llega? Sí, eso sí llega, lo tienen que hacer por cuestiones legales. Pero más allá de eso, gracias a todos realmente los que se han unido, porque vamos a hablar de una orden, una sentencia de la Corte Suprema. ¿Nos puedes explicar un poco, Alan, qué implicaciones tiene esto para México a nivel federal, para los estados? ¿Qué significa esta nueva sentencia de la Corte Suprema? A ver, lo que está pasando en México es que la Corte está aplicando un antecedente, que de hecho el problema no es tanto esta última sentencia que refiere al Código Penal Federal, que obviamente tiene una implicación grave, pero el problema es un antecedente previo que tuvo en el año, que tuvo en el año 2021 sobre un asunto en Coahuila. Coahuila es un estado de acá de México, y el tema fue que en esa sentencia la Corte llegó a la conclusión de que la Constitución mexicana establece un derecho que realmente no establece, que lo conceptualizó como el derecho de las mujeres a decidir. Ya sabemos cómo se utiliza esta jerga ideológica. Y pues básicamente lo que la Corte dijo en aquel antecedente es que de una interpretación con perspectiva de género, imagínate ya lo que implica eso, del derecho a la salud, del derecho a la libertad reproductiva, libre desarrollo de la personalidad, autonomía personal, igualdad ante la ley. La Corte toma todos estos conceptos, aplica la perspectiva de género y dice que de esos conceptos, junto con la perspectiva de género, llega a la conclusión de que la Constitución Nacional de México establece el derecho al aborto, cosa que obviamente la Constitución no establece en ninguna parte, ¿sí? Pero en el momento que la Corte dice esto, como es el intérprete constitucional de máxima jerarquía en México, pues obviamente da pie a que diversas organizaciones, particularmente organizaciones feministas, empiecen a plantear estas cosas que llaman litigios estratégicos, a través de los cuales empiezan, con base en ese antecedente y con base en esa declaración, a atacar todas las protecciones que tiene la vida dentro del Estado mexicano, tanto a nivel federal como a nivel local, ¿sí? Y lo que hemos estado viendo esta semana, en el caso de a nivel federal del Código Penal Federal, y la semana pasada en el estado donde yo vivo, que es Aguascalientes, es que se utiliza este antecedente del caso de Coahuila, ¿sí?, como una referencia de que la Corte ya dijo que este derecho existe, aunque no existe en la Constitución, y que por lo tanto toda ley o toda normatividad que se contraponga con este derecho tiene que ser declarada inconstitucional y por lo tanto tiene que ser excluida del orden jurídico del Estado mexicano. Eso es lo que ha estado pasando y lo que va a seguir pasando seguramente en México, al menos con esta composición de la Suprema Corte. Realmente lo que estamos viendo en México es básicamente una actualización a la mexicana de lo que fue el caso Roe versus Wade, ¿sí? Recordarás que en la Corte norteamericana también hace ya décadas se aventó este argumento de que el derecho a la privacidad te daba por interpretación el derecho a abortar, ¿no? Cosa que tuvieron que reconocer ya hace 2 años, 1 año y medio, que realmente la Constitución norteamericana no decía eso en ninguna parte, ¿sí?
Bueno, acá aplican básicamente lo mismo. Tú aplicas la perspectiva de género, la ideología de género a estos conceptos, te inventas este derecho que realmente la Constitución no establece y lo impones por interpretación del Tribunal Supremo de México en todas las normatividades. Y todas las normatividades que protejan el derecho a la vida, por definición de esta interpretación, se vuelven inconstitucionales. Eso es lo que ha pasado en el Código Penal Federal. Lo que pasó esta semana fue que se declaró inconstitucional el delito de aborto al no establecer, dice la Corte, un periodo razonable para que la mujer pueda decidir, como lo plantean. Es también de hacer notar que este es un delito que ya preveía como excluyentes de responsabilidad el tema de que hubiera un peligro para la vida de la madre, e incluso el caso de la violación. ¿Sí? Ese delito, en esos casos no se configuraba un delito, ni a nivel nacional, ni a nivel de los estados, prácticamente en ningún código civil, en ningún código penal se establece esto como un supuesto que configure delito. ¿Sí? Es decir, lo que se está básicamente, comillas, legalizando es equiparar el aborto a un método anticonceptivo post facto. ¿Sí? Lo cual pues todos entendemos pues, que es una arbitrariedad completamente irracional, que atenta contra la más elemental dignidad humana, pero pues básicamente viene de esta imposición ideológica de la que te platico. Lupe, has recorrido muchos países dando conferencias, has estudiado el tema del aborto en profundidad y también me acuerdo en tu libro A no rendirse jamás, ¿no? Tú hablabas del caso de México específicamente. ¿Qué incidencia crees que tiene esta sentencia, especialmente mencionando, decía Alan, el tema del género? Tuvieron que introducir el tema del género, que ni siquiera está en la Constitución mexicana, un tema que tiene que ver con la Agenda 2030, para poder, en cierta manera, justificar estas medidas que han venido implementando desde la Corte desde hace varios años, cuando condenaron a Coahuila y el estado de Sinaloa. Me acuerdo que estabas en México, me parece, en ese momento exacto. ¿Qué injerencia ves desde el punto de vista internacional en México para poder imponer esta agenda? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que tener en cuenta un poco el panorama, ¿no? Nosotros sabemos que a nivel latinoamericano, Argentina tiene una predominancia en la cuestión cultural porque todo lo que pasa acá después, tipo, empieza a estallar en los otros lugares. Es como el lugar, ¿no?, donde ocurren las cosas primero. Pero después hay dos países que son también muy importantes, que son México y Colombia. O sea, si nosotros queremos instaurar el aborto a nivel regional, bueno, tenemos que ir por Argentina, México y Colombia. Y después el resto como que se va a ir alineando en algún punto. Como bien mencionabas, a mí me pasó esto de poder estar, no sé si como lamentablemente o la providencia o lo que fuera, pero justo mi gira en México ocurrió, digamos, a los poquitos días de llegar, que nos desayunamos, por así decir, el tema este de la sentencia que había salido en 2021. Y fíjate qué curioso, ¿no? Porque yo justo acá me estaba buscando los comunicados. En su momento, en el 2021, hay ¿cómo se llama? Un comunicado de la gobernación, ¿no? Que dice liberación de mujeres procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo. ¿Qué es esta mentira que generalmente se pone de saquemos la penalización para que la pobre mujer no muera en la clandestinidad, desangrada por una percha y demás, ¿no? Y también así un documento, ¿no?, que teníamos desde entonces del Secretariado Ejecutivo allá en México, que te planteaba cuántas mujeres y cuántos hombres había presos por delito de aborto y desglosado por el estado al que pertenecían. En total teníamos 5 mujeres presas por el delito de aborto y 102 hombres presos por el delito de aborto. Y en digamos, producto de la sentencia, lo que se hizo fue se liberó a todas esas personas que estaban presas por delito de aborto. Ahora, lo curioso es que las 5 mujeres que estaban presas por delito de aborto no estaban presas por ocasionar su propio aborto. Estaban presas por ocasionar el aborto de una, digamos, de otra. Y obviamente los hombres, ni vale aclarar que no estaban presos por ocasionar su propio aborto, porque los hombres no pueden estar embarazados. Entonces, vos fijate cómo en realidad todo esto no fue para liberar a las mujeres y como esta causa de género que se plantea, ¿no? De pobre mujer, vamos a protegerla. Porque en realidad, en definitiva, lo que venía a ser la penalización del aborto era proteger a la mujer. Porque lo que hace que la ilegalidad del aborto, después lo que
ocurre, ¿no? Con las penas pequeñas, las excarcelaciones, las suspensiones de juicio a prueba, bla, 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 digamos, todo eso, lo que termina pasando es que cuando se denuncia un delito de aborto, se inicia una investigación. Y entonces podemos agarrar a la mujer que está en un contexto vulnerable, que está siendo obligada por su pareja a abortar, que está siendo, digamos, que la están amenazando con que la van a echar de la casa, con que va a perder oportunidades, que cae en un abortero, ¿no? En un cuasi chamán, si lo queremos decir, en un curandero, lo que fuera, en alguien que no es médico y que hace un ejercicio ilegal de la medicina. Podemos ahí poner el ejemplo del tipo de la percha. Y bueno, se inicia esta investigación y caemos en los verdaderos culpables. Y además nos permite sacar a la mujer de esa situación tan terrible. Algunos estados mexicanos, de hecho, tienen ¿cómo se llama? Como alternativa a una pena de prisión, digamos, el servicio comunitario, programas para acompañamiento a la mujer, y esto directamente en sus códigos penales. Entonces, la verdad que me vengan a decir, ¿no? Que nos vengan a decir a todos, que esto se hace por las mujeres que están en contextos vulnerables, tremendamente vulnerables, y que abortan para que no caigan presas, para que no mueran, es una mentira tremenda, porque en definitiva los que terminan beneficiados son, bueno, las personas que obligan a una mujer a abortar o que la presionan a abortar y los que hacen los abortos. Y en este contexto es cuando entra GIRE, ¿no? Porque GIRE es una de las organizaciones financiadas por la IPPF. Es muy gracioso porque yo acá me puse a revisar, ¿no? Las investigaciones viejas. Y en la página de GIRE, más allá de que, por ejemplo, GIRE aparece como financiada en los informes de la IPPF, que recordemos es la red de clínicas abortistas más grande de todo el mundo, tiene más clínicas que sucursales de McDonald's hay en el mundo. Bueno, cuando uno entra a la página de GIRE, va a encontrar, primero que con respecto a la financiación, la web dice, el trabajo de GIRE es posible gracias al apoyo de 3 donantes anónimos. Vos fijate cómo tratan de maquillar la realidad y puntualmente GIRE recibió entre los informes que tenemos de la IPPF que van hasta el 2016, si mal no recuerdo, porque luego de eso la IPPF deja de informar a dónde destina sus fondos. Estamos hablando de casi $200.000 para promover la legalización del aborto. Esto es una barbaridad, de hecho, les digo, es la 4ª organización más financiada en México. Entonces, ¿viste? Cuando uno empieza a entender todo este contexto, la verdad es que, nada, ya lo sabíamos, creo que los que estamos acá en el vivo, todos ya lo sabíamos, incluso la gente que está detrás, ¿no? Pero cuando uno empieza a tener estos datos más precisos, queda tremendamente claro que acá no hay una cuestión de reivindicación de los derechos de la mujer, no importa la salud de la mujer, lo que importa es garantizar el aborto como de lugar. Es impresionante. A ver, si nos puedes repetir, Lupe, nuevamente, ¿cuánta gente fue la que liberaron en ese momento con la sentencia que emitieron contra Coahuila y Sonora? Sí, Sinaloa eran, Coahuila y Sinaloa. Sinaloa y Coahuila. Eran un total de 107 personas liberadas, digamos que se iban a liberar, de las cuales 102 eran hombres y 5 eran mujeres. 5 mujeres nomás. Y las 5 mujeres tenemos una en Ciudad de México, 2 en Nayarit, una en Veracruz y una en Yucatán. Y yo tenía entendido, corregime por si me equivoco, pero yo tenía entendido que era absolutamente todos eran por el hecho de hacer, no de hacer, sino de hacer abortos. ¿Es así? Sí. Claro, o sea que digamos, acá no hubo, no sé si, digamos, puntualmente perdón, sí, lo dejamos ahí meter bocado. No, lo que yo iba a decir es, no sé puntualmente si eran estos médicos, ¿no? Porque pueden ser perfectamente personas que no fueran médicos. Claro. Pero lo que sí te puedo asegurar es que no hay ninguna mujer que, digamos, los hombres los descartamos, ¿no? Pero esas 5 mujeres, ninguna estaba presa por consentir o provocar su propio aborto. Claro. Y aparte de eso, entonces, ninguna persona estaba presa en México por haberse hecho a sí mismo, haber consentido, haber ido a una clínica a hacerse un aborto, y por lo tanto se habían liberado a todos, incluso a los aborteros se habían liberado en este caso, personas que estuvieron envueltas en el crimen del aborto. Y con esta nueva sentencia, ahí viene el otro tema, Alan, entonces,
no han liberado a nadie. ¿Para qué se hace esta sentencia entonces? ¿Qué sentido Pero tiene? es que aparte hay que explicar por qué no hay Ujú. mujeres en la cárcel por abortar. Sí, y la razón por la que no hay mujeres en la cárcel por abortar tiene que ver con que la penalidad en general en prácticamente todas las legislaciones del Estado mexicano es mínima, ¿sí? Prácticamente simbólica, ¿sí? De 6 meses a 1 año. Y eso no significa que vayamos a guardar a las mujeres 6 meses o 1 año en la cárcel. Eso significa que las mujeres tienen todos los beneficios procesales en el eventual caso de que alguna fuera procesada por el tema del aborto para poder llevar a cabo, para poder conmutar la pena por servicio en favor de la comunidad, para tener una suspensión condicional del proceso que se le llama en México. Hay muchas vías procesales jurídicas dentro del Estado mexicano por la cual una persona que sea procesada por este delito nunca va a pisar la cárcel. De hecho, alguna vez hicimos un análisis hipotético para que una persona terminara en la cárcel una mujer terminara en la cárcel por el delito de aborto, tendría que abortar 7 veces consecutivas y ser sentenciada en 7 procesos distintos, ¿me explico? Claro. Antes de poder perder todos los beneficios procesales y todas las salidas alternativas que evitan que cualquier mujer vaya a la cárcel. Para empezar, no es un delito de los que en México se denominan de prisión preventiva oficiosa o de prisión o que también se les denominaba antes delitos graves, ¿sí? Si el día de mañana alguna persona es vinculada a un proceso jurisdiccional por el tema del aborto, simplemente por el tema del aborto, esa persona ni siquiera va a ser detenida, sino que va a poder llevar su proceso en libertad y si eventualmente termina condenada, va a poder conmutar la pena, ¿me explico? Hay Ujú. miles de maneras de evitar llegar a la cárcel. Las personas que terminan en la cárcel por el delito de aborto son regularmente porque provocaron la muerte de la madre y del niño durante un procedimiento clandestino, ¿sí? Ujú. Esas personas terminan en la cárcel, pero no necesariamente por el delito de aborto, también por el delito de aborto, pero regularmente es por el de homicidio, Claro. ¿sí? Por eso esas personas terminan sentenciadas. Y cuando tú revisas estos casos, estas personas están sentenciadas por una mala praxis médica o por un homicidio doloso y además por el delito de aborto. Es un concurso, se llama real de delitos. Cometen varios delitos en la misma conducta, ¿me explico? Eso es Ujú. lo que realmente sucede con estas personas que están en la cárcel por el delito de aborto. Mujeres por el delito de aborto, que ellas eligieron este tipo de conducta, realmente no hay, porque jurídicamente no es viable que queden en la cárcel. Ningún juez te va a dejar teniendo todas estas salidas, ningún abogado va a perder o va a permitir que su cliente termine en la cárcel vaya, por este delito. Sí, eso es lo que realmente está pasando. ¿Qué es lo que están haciendo? Realmente banalizar el significado de la vida humana, trivializar la muerte de un ser humano en el vientre de su madre, ¿sí? Con aras de promocionar pues lo que vemos que es un negocio en muchos sentidos, ¿sí? Lo que vemos también es una antropología, creo yo, muy equivocada respecto de lo que el ser humano es y cómo vive su vida, ¿sí? Que simplemente pues está anclándonos a un nihilismo hedonista, relativista, que no tiene un futuro en el largo plazo, ¿sí? Eso es lo que vemos aquí a través de esta ideología, la ideología de género que nos implantan, porque la ley es muy, de hecho, si te puedo proyectar, no sé si te puedo proyectar pantalla, ¿sí? Te podría hasta proyectar aquí la sentencia, donde textualmente dicen que este delito, que este derecho no existe, ¿sí? Claro. Y que por lo tanto, pues aquí aquí de lo que estamos hablando, de que este derecho no existe, y aquí de lo que estamos hablando es de una imposición ideológica. Ese es básicamente el contexto. Entonces, a Sí, ver, sí, dale, dale, ¿puedo Lupe, agregar algo, adelante. Pablo? Adelante, adelante. Em, Porque justo vos me habías dicho, no, porque el título, ¿no? Del, ¿cómo se llama? Tengo acá, voy a mirar para abajo porque tengo el, ¿cómo se llama? Se me fue, el comunicado de la gobernación que había salido en 2021, que decía liberación de mujeres procesadas o sentenciadas por la interrupción del embarazo. Pero cuando uno empieza a leer, nada, te dice que se van a liberar de los sistemas penitenciarios y las defensorías públicas de las 36 entidades federativas los casos de personas procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo o bien por haber sido partícipes en el proceso. Vos fíjate, decíamos, bueno, no son las mujeres, pero los partícipes también. Ahora, el título era Mujeres liberadas y Ujú. procesadas. Bueno, no, en realidad en el fondo era para los cómplices, para los que presionaron a la mujer a abortar, para los médicos.
Claro, y para volver legítimo un negocio. Claro, para legitimizar un negocio. Pero fíjense, a ver, yo estoy viendo aquí en las redes sociales, en Twitter, muchísimos activistas feministas diciendo finalmente se van a liberar miles de mujeres en prisión en México. Cuando no hay absolutamente, y según lo que nos acaba de explicar Alan, ni siquiera una persona consciente que lo publicite en las redes sociales que se hizo un aborto va a ir a prisión en México, porque no hay manera. Ahora... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo acá la gente tal vez no tiene muy en cuenta esto, pero en Argentina lo vimos, ¿no? ¿A quiénes se van a liberar? Yo no sé si te acordás vos del caso de Kayla Jones, Pablo, que fue una chica acá en el sur de Argentina, que de 17 años, cuando el aborto todavía no era legal, sino que teníamos la ILE, que era la interrupción legal del embarazo, un protocolo totalmente ilegal que había sacado el Poder Ejecutivo para flexibilizar, abortos, digamos, la estrategia conocida que se viene implementando en toda Latinoamérica. Sacamos abortos supuestamente por las causales no punibles, en definitiva los terminamos abriendo. Bueno, Kayla había ido a abortar siendo menor de edad por recomendación de una médica en un hospital público. Y nada, Kayla finalmente terminó muriendo de una infección. Además hubo una situación muy terrible de mala praxis, la familia no estaba enterada ni de que Kayla estaba embarazada ni de que había ido a abortar, o sea, muy, muy terrible. Pero la médica que participó ahí, la doctora Estrella Perramón, no solamente, obviamente fue judicializada, sino que mientras estaba siendo procesada, fue a hablar a favor de la legalización del aborto en el Congreso y finalmente fue absuelta por el activismo de las organizaciones pro aborto. O sea, vos fíjate que en el fondo ahí queda clarísimo a quienes están defendiendo todos estos cambios legislativos. A las personas a los médicos que por mala praxis, además de realizar abortos, terminan matando a la mujer, porque además vos fíjate que se termina priorizando, y esto lo vemos en todas las legislaciones con respecto a la legalización del aborto, donde no importa que sea un buen ginecólogo o un buen obstetra, sino que lo único que termina importando es que esté dispuesto a garantizar abortos, porque un buen profesional después se le suspende la matrícula, se lo aparta, se lo amenaza con la prisión. Entonces, tenemos que tener bien, bien en claro que cuando hablan de esas miles de personas, que esas miles de mujeres que van a ser liberadas, y en todo caso estaremos hablando de las personas como la doctora Estrella Perramón, pero bajo ninguna circunstancia vamos a estar hablando de los casos inventadísimos de mujeres presas por ocasionarse un aborto o consentir un aborto. Así es. Y miren también a veces el nivel, hablabas de que la gente a veces tiene que importante que es entender y mencionar y obviamente que yo creo que la mayoría de las personas, el 99.9 de las personas que nos están mirando aquí vienen para aprender y son personas que tienen algo entre las dos orejas llamado cerebro y que lo saben usar, pero nos encontramos con personajes como estos. Puede ser una persona pro vida, puede ser una persona pro aborto, no lo sé y no lo voy a juzgar, pero se desilusiona de que esto no es un debate. A ver, la vida no se debate, en primer lugar. Y estamos totalmente dispuestos a debatir con quien sea sobre estos temas, pero el hecho de que podamos hablar sobre esto con fundamentos, como lo está haciendo Alan, como lo está haciendo Lupe, no significa que es un espacio sesgado, ¿no? Porque a ver, cuando vimos el debate entre... No sé quién es esa persona, es de aquí de Aguascalientes. Muy bien, te viene a atacar a ti entonces. Es correcto. Pero fíjate, a ver, pensemos en el caso del debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, donde Agustín Laje la hizo desaparecer del planeta Tierra y de tanto en cuanto vuelve a la fama cuando la nombramos sobre este caso donde la destruyeron públicamente. Que hasta ¿Quién es Gloria Álvarez? Hasta el mismo Milei, que era amigo de Gloria Álvarez, el otro día en televisión dijo que la reventó en le dio una paliza de desproporciones bíblicas, dijo Milei. Si hasta Milei dice eso de Gloria Álvarez, que eran amigos. Ahora bien, en un debate puede aprender mucho uno, pero hay debates que son miserables y el debate entre Agustín y Gloria fue un debate muy bueno del lado de Agustín, irreprochable ciertamente, pero del lado de Gloria fue miserable, porque Gloria todo lo que hizo fue poner un libro encima de otro, diciendo que mirá todo lo que leí y no decía absolutamente nada. O sea, fue una miseria, eso no fue un debate de verdad, fue una paliza monumental, ciertamente, de parte de Agustín.
porque Gloria no tiene ni siquiera nivel y no se puede aprender nada. ¿Te acordás cómo corrió Gloria? Se hizo el hashtag cuando la ibas a debatir, Lupe. ¿Te acordás? Sí. No sé si te acordás, ella sacó después una serie de tweets diciendo cuáles eran los puntos con los que supuestamente te iba a reventar. ¿Te acordás de esos tweets, de sus supuestos me acuerdo argumentos? que se lo contesté y no me quería contestar. Que era una vergüenza pública. O sea, si llegabas a debatir contra Gloria Álvarez, iba a ser una vergüenza pública para Gloria, ¿no? Yo creo que la gente le tiene que haber dicho, mira, no puedes. Literalmente, creo que, si mal no recuerdo, uno de los argumentos ganadores que tenía era que si uno se masturbaba, mataba millones Eso, de vidas. así Y yo es. decía, no puedo creer que vengas a decir esto, realmente. ¿Te acordás que decía, a ver, los pro vida cada vez que se comen un huevo están cometiendo un aborto? ¿Te acordás que puso algo así? O sea, un nivel básico, pero de ignorancia. Por otra parte, qué triste cómo degeneró la figura de Gloria. En algún momento en los temas libertarios económicos podía haber tenido cierta legitimidad, pero después se fue convirtiendo en este personaje caricaturesco, completamente irracional, exhibicionista. Digo, la verdad es que es muy triste su historia si piensas en ella, ¿no? Claro, claro. Ahora, volviendo a este tema, que lamentablemente yo creo que a muchos jóvenes, espero que muchos jóvenes hayan salido de ese engaño. Ella hablaba del engaño populista, pero está el engaño de Gloria Álvarez también, y espero que los jóvenes hayan salido de ambos. Pero volviendo a este tema, alguien ahí preguntaba a qué le abre la puerta esto dentro de México, porque también en otro comentario alguien decía, bueno, México es un gobierno federal donde cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propio código penal. Bueno, eso es... ¿En qué le afecta? Por ejemplo, en tu caso particular en Aguascalientes, ¿en qué afecta al estado de Aguascalientes el hecho de esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia? A ver, lo que quieren instalar estos grupos de activistas es la idea de que el aborto es un derecho, ¿no? Es lo que quieren cambiar en lugar de que sea un crimen, ¿sí? Con algunas excepciones, probablemente en algunas legislaciones, la violación o el peligro para la vida de la madre, pero ahora lo quieren convertir en un derecho y el cambio del concepto, pues obviamente tiene todas las implicaciones del mundo, ¿no? Porque no solo es que estén eliminando las protecciones de la vida, sino ahora quieren también, dado que dicen que es un derecho, resulta que también quieren que lo financiemos con nuestros impuestos, ¿sí? Obviamente, pues eso naturalmente termina en un negocio, ¿sí? Además, naturalmente termina en la explotación de los recursos públicos obtenidos por la fuerza, los impuestos, para dirigirlos particularmente a los intereses de una persona en particular, que además no tenemos por qué compartir su agenda moral. Eso, pues naturalmente, pues es aberrante que nos impongan a quienes no creemos en la cultura de la muerte, tener que financiarlo con nuestros impuestos, y lo han ido haciendo con estos litigios estratégicos poco a poco, imponiendo primero la idea de que es un derecho constitucional, luego que hay que eliminar las protecciones que por parte del Código Penal, después que hay que financiarlo a través de la salubridad pública, y seguramente van a terminar financiándolo también incluso en la privada, ¿no? Que es hacia donde eventualmente va, porque en la medida que construyes, que cambias el concepto de crimen a derecho, pues ya todo lo demás empieza a darse por lógica consecuencia, ¿no? Porque lo que hicieron fue imponerte un concepto como derecho sin realmente partir de una base constitucional. Claro, claro, claro. Y Lupe, ¿cómo ves la situación a nivel? Has trabajado mucho con el tema también de la Organización de Estados Americanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora nos explicaba recién que está el caso de Argentina, luego viene México y Colombia como los puntales, ¿no es cierto?, las bisagras para imponer el aborto en el resto del mundo. ¿Esto qué significaría desde el punto de vista geopolítico para nuestra región? El hecho de que se ordena de la Corte Suprema que se despenalice el aborto. Vamos a tener temas económicos, por ejemplo, con Plan Parenthood entrando de lleno a México, la influencia del gobierno de Biden en los Estados Unidos, presión para el resto de los países, especialmente en Centroamérica, que están muy relacionados con México. ¿Qué ves que podría llegar a pasar y cómo podríamos frenar toda esta embestida abortista que nos ha agarrado, pero realmente de la noche a la mañana con esta sorpresa en México?
Bueno, mira, la verdad es que ahí yo creo que hay muchos puntos para tocar, porque la realidad es muy compleja, la realidad política. Este lobby a favor de la legalización del aborto no opera solamente en un país, no opera solamente, incluso a nivel internacional, solamente en la Corte, ¿no? Bueno, puntualmente dijimos, en la Corte, bueno, tener en cuenta que independientemente de que la Corte de pronto, no sé, diga en el caso Manuela que el Estado de El Salvador era culpable y bla, 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 tener en cuenta que las sentencias de la Corte solamente son aplicables para el país, digamos, en el que se originan. O sea, Claro. si de pronto la Corte dice algo en El Salvador, no tiene por qué ser aplicable para México, para Argentina, para Perú, para Bolivia, para donde quieras, ¿no? O sea, aplica solamente en el caso de El Salvador, porque ahora puntualmente además El Salvador está con otros casos. No estoy bien interesada, pero yo sabía que tenían cerca de 10 casos en la Corte Interamericana, en la comisión, esperando detrás de Manuela. Creo que ahora puntualmente están con Beatriz, si mal no recuerdo. Ujú. Eh, entonces, nada, primero tener en cuenta eso. Pero lo que pasa es que todas, así como nos explicaban recién, ¿no? El tema de cómo funciona la ley en México o cómo funciona el tema con la Corte Interamericana. El problema es que la gente realmente cree que, por ejemplo, la Corte Interamericana es un organismo de justicia superior al de los países. Entonces, Ujú. si el caso llega a la Corte Interamericana, no, la tenemos que acatar. No, porque la jurisprudencia de la Corte está a nivel tratados de derecho internacional. Digamos, hay un matete mental producto de la ignorancia, el poco conocimiento, que ahora es lógico, no todo el mundo tiene que conocer la ley, pero sí es importante que nosotros como militantes nos informemos y no propaguemos estas desinformaciones, estas mentiras engañosas que están perfectamente planeadas, orquestadas para manipular a las personas. Se está tratando de crear una naturalización y legitimación del mal llamado derecho al aborto a partir de distintos organismos. Les quiero recomendar que, bueno, no puedo hablar de eso porque todavía no salió, pero nosotros con el Global Center for Human Rights hicimos una investigación que aborda un poco esto de la presión internacional en Latinoamérica y el Caribe con respecto a, por ejemplo, políticas del aborto. Así que nada, estar atentos por ahí, que en algún momento tiene que salir. La verdad es que está muy, muy buena. Pero fíjate cómo no solamente vamos a tener presiones desde la Corte, los países, lo vamos a tener desde las organizaciones, las ONGs, ¿no? Amnistía Internacional, por ejemplo, que es una organización de peso, la Organización Mundial de Ujú. la Salud, de pronto los organismos multilaterales de crédito, digamos, la presión es integral en pos de la legalización del aborto. Y para generar esta naturalización, recordemos que en Europa, en Estados Unidos, bueno, ya sabemos cuando se revocó Roe v. Wade, entonces los mercados del aborto, para las clínicas abortistas, se van cerrando. Y en el Ujú. medio, digamos, vemos florecer a América Latina, a los países africanos, algunos países asiáticos, con grandes tasas de natalidad, con culturas que apoyan esas grandes tasas de natalidad, pero sumamente pobres, totalmente sometidos, con economías destruidas, gobiernos totalmente desprestigiados, baja representación, digamos, puedes enumerar alta violación de derechos humanos, lo que quieras, ¿no? Pero digamos, Ujú. países realmente como en crisis y que son muy fáciles de intervenir en algún punto. Tan fácil no, porque fíjate la cantidad de dinero que han invertido. Eso se lo debemos a como que hay un gen social muy fuerte, ¿no? Muy reaccionario, que tiende a quedarse en lo que está. Pero vos fíjate que, bueno, que esta presión es integral para poderse abrir estos nuevos mercados. Porque bueno, en Europa, por más que tengamos la mayoría de los países con la legalización del aborto, lo cierto es que hoy en día no nacen chicos en Europa. Claro. Digamos, han hecho tan bien su trabajo que no es solamente porque los abortan, sino porque la gente ya no quiere tener hijos, porque no hay población joven. Cambio acá, si vos querés hacerte el gran negocio, y la verdad que tenés, tenés las posibilidades, sin contar que hay un interés en la conservación de los recursos de, por ejemplo, Latinoamérica. Y esto la gente lo puede ir a consultar por un ejemplo, el informe Kissinger, que uno podría decir, uy, qué conspiranoicos, está subido a la web de los Estados Unidos. Es Así. un informe que
desclasificado y forma parte era un informe de seguridad nacional de los Estados Unidos. Está en su versión en inglés subido a la web de los Estados Unidos y planteaban, son varias páginas, pero digamos, si extraemos el concepto, que los países latinoamericanos tenían una serie de riquezas en recursos que eran de un valor estratégico para los Estados Unidos y que la forma de cuidar esos recursos y preservarlos para los Estados Unidos era hacer que bajar las tasas de natalidad de los países latinoamericanos para que no consumieran esos recursos que obviamente son escasos, primer principio de la economía, ¿no? Entonces, vos fíjate, ahí tenemos, por un lado, ese informe que nos lo deja clarísimo. Y después tenemos, por ejemplo, la Conferencia del Cairo de Población y Desarrollo del 94, que dice literalmente que hay que legalizar, bueno, no dice legalizar el aborto, sino que viste cómo hablan ellos con sus eufemismos de aumentar el acceso, para regular la fertilidad. Y eso sí lo dice textual. No dice por los derechos de las mujeres, no dice para las mujeres no se moran, dice para regular la fertilidad, la tasa de fertilidad. Y esto lo plantea en un marco, en un contexto en el cual los países latinoamericanos y africanos tienen altas tasas de fertilidad, tienen embarazo, digamos, muy, muy joven, tienen mucho porcentaje de población joven frente a los países europeos, norteamericanos, etc. Y es necesario bajarlas para evitar, digamos, los males conocidos que pregona la agenda progresista, todo lo que conocemos hoy. Pero fíjate cómo nos vamos para atrás, el informe Kissinger es de los 70, si mal no recuerdo. Y después, y el 94 no es algo reciente. Claro. Este discurso viene, data de hace tiempo. Aparte, si alguien dice, a ver, conspiranoico te dicen, le mostrás en la cara los documentos que están en la página oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Le mostrás el documento y te va a decir, bueno, pero eso es año 1974, como que pasaron 47 años prácticamente de esa fecha. El problema es el siguiente, que esas políticas siguen siendo totalmente actuales y vigentes, especialmente en el gobierno de Biden, pero más allá del gobierno de Biden, supongamos que gane Trump en el 2024, siguen siendo totalmente vigentes porque esa política de seguridad nacional para administrar los recursos naturales hoy en día se llaman políticas de sostenibilidad o sustentabilidad. Es la misma Agenda 2030 que con el argumento de proteger el medio ambiente, ¿no es cierto? Han armado toda una Agenda 2030 con objetivos de desarrollo sustentable que tienen como objetivo principal ese conservar el todo y el ser humano termina siendo una parte y luego te meten las políticas del objetivo con respecto a la salud y los derechos reproductivos, que es el aborto, lo que mencionabas del Cairo, ¿no? Donde introducen la noción de derechos reproductivos, te hablan de igualdad de género y derechos reproductivos en el objetivo 5, en el objetivo 10 nuevamente traen el tema del aborto como los derechos reproductivos y la Organización Mundial para la Salud, que lo cito en mi libro Las mentiras que te cuentan, saca un comunicado diciendo que es imposible hacer cumplir la Agenda 2030 si no se introduce la educación sexual para promover los derechos reproductivos. O sea, educación sexual, ESI, ideología de género y aborto, que son los pilares, ¿no?, de todo esto. Sí, Sí, de hecho, que de hecho fíjate sí vos... me... No te dejo hablar. No, Bueno, hago una pequeña acotación, ¿no? Vos fíjate que en el informe Kissinger, además, puntualmente, la IPPF se nombra 21 veces. La IPPF como organización. Y además se plantea el hecho de que si los Estados Unidos plantearan este argumento de que los países tienen que conservar los recursos, desde los Estados Unidos se diría visto como una forma de imperialismo. Entonces, en este nuevo contexto social donde ese tipo de sugerencia no se permite desde los Estados Unidos hacia los países latinoamericanos, lo que conviene hacer es utilizar organizaciones internacionales, como ahí, por ejemplo, puede ser la IPPF, y esto como queda bien explícito, ¿no? Para que sea mejor tomada la sugerencia por los países latinoamericanos. Entonces vos fíjate cómo todo es tal cual lo que están haciendo hoy. E incluso vos decías esto de que, bueno, nos tachan de conspiranoicos y dicen que esto ya no tiene vigencia. Me acordaba puntualmente, en el 2020, para el debate del aborto en Argentina, se hizo un documento de la IPPF que fue financiado, estaba subido en su momento a la web de Clacay,
donde se desmentía a los principales referentes argentinos pro vida, donde estaba Chinda Brandolino, Agustín Laje, estaba yo, digamos, y otros personajes conocidos argentinos. Y fíjate que cuando hablaba de Agustín, porque te iba desglosando como por personaje, qué argumento presentaban. Te planteaban que los argumentos geopolíticos que planteaba Agustín eran mentira porque eso era viejo, o sea, y es gracioso porque el mismo documento te decía, es cierto, esto existió, pero es viejo y no es lo que se está sosteniendo hoy. Y no había más argumento que ese. Y en realidad lo cierto es que esto tal vez se le escapa a una persona que no está tan metida en política, pero las mejores políticas no son las que se hacen a 2 años. O sea, tal vez los argentinos, los latinoamericanos, medio como que nos olvidamos, ¿no? Porque como con los gobiernos cambia tanto todo y siempre las promesas son para mañana y pasado mañana ya nos los olvidamos, pero las mejores políticas no se plantean a 2 años, digamos. No digo como si son buenas o malas, pero las mejor armadas, ¿no? Sino que se plantean a 10, 15, 20, 30, 50 años, ¿no? Digamos, eso es en definitiva una política bien armada, una política que tiene una vigencia larga, no se extingue mañana. Y en el fondo, cuando ellos te dicen, no, esto ya no pasa más, lo cierto es que uno ahí tiene que evaluar los hechos. Y los hechos hoy son que se está haciendo todo lo que se dijo que se iba a hacer. Porque para que vos me digas, esto ya no tiene más vigencia, mostrame que estás haciendo exactamente lo contrario. Pero si vos estás haciendo lo mismo que hace 50 años me dijiste que ibas a hacer, y no me trates de boludo y no me quieras decir que, yo eso no lo estoy haciendo. Mirá, ahí dice que va a ser A, B, C, y vos hoy estás haciendo A, B y C. Claro, totalmente. ¿Ibas a decir algo al respecto con el tema de la Agenda 2030, me parece recién? Sí, yo quisiera poner en valor que todo lo que dices tiene incluso plasmación en esta sentencia por la cual en Coahuila se legalizó el aborto. Sí, Claro. en el caso de Coahuila, que es el antecedente del que te digo que parte todo este tema en México, la propia Corte de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referencia sistemáticamente a la Corte Interamericana. Sí, es decir, este tema del globalismo político y jurídico es una realidad. De hecho, si te voy a leer textualmente, aquí lo tengo en la pantalla, dice, Adelante. asimismo, este Tribunal Constitucional, estoy hablando de la Suprema Corte Mexicana, dice, reconoce la pertinencia y el valor del pronunciamiento hecho por la Corte Interamericana consistente en que el derecho a la autonomía reproductiva está reconocido en el artículo 16 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y este es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. Si te fijas, es una interpretación de la Corte Interamericana que después retoma la Corte Mexicana para legalizar e imponer el supuesto derecho al aborto en todo el país. ¿Sí? Claro. Esto no es teoría de la conspiración, esto es derecho que está siendo plasmado o más bien, es una suplantación ideológica del derecho que está siendo implantada por la Corte a partir de tomar como referencia criterios internacionales, particularmente que vienen algunos de la Convención Interamericana. Y yo entiendo que lo que Lupe dice es muy correcto, de que en realidad los únicos vinculados en cada caso en sentido jurídico positivo son los estados, que fueron parte de ese litigio. Claro. Pero el problema es la mentalidad progre, todos estos grupos woke, a través de su presencia, particularmente en activistas jurídicos y también muchas veces hasta en funcionarios judiciales, ¿sí? Les ha dado mucho esta moda de yo voy a tomar como referencia de autoridad este argumento que dio la Corte Interamericana en esta sentencia y voy a buscar en todo internet aquello que me beneficia y lo voy a vender como si yo estuviera trayendo la última gran novedad mundial en la materia y un criterio de avanzada. Es la mentalidad progresista, ¿no? Todo lo bueno, todo lo nuevo es bueno y por lo tanto lo voy a argumentar y con base en esa argumentación voy a sostener la creación de este derecho arbitrariamente, aunque no esté contemplado en la Constitución. Es decir, este proceso ideológico del globalismo es una realidad. Es una realidad que tiene una plasmación política, una plasmación jurídica, una plasmación ideológica, ¿sí? Pero pues que en muchos sentidos están negando hasta la soberanía misma de los pueblos, de los países, de los estados, de las diversas unidades políticas, ¿no? Porque ya resulta que todos nos tenemos que plagar con los criterios que deriven de esta agenda globalista interpretados por estos organismos internacionales como la Comisión Interamericana o la ONU o cualquiera de estos organismos internacionales, donde ya
cualquier idea puede eventualmente ser publicada por esos organismos y luego grupos progresistas llegan a nuestros países vendiéndonos el criterio de autoridad de que porque ya lo dijeron allá, todos lo tenemos que asumir de forma crítica, ¿no? Y me parece que eso es tremendamente peligroso. Mira, Alan, ya, Sí. una pregunta, perdón. Quiero leer un comentario aquí porque me parece importante y Alan, tú nos puedes dar una buena respuesta porque me parece que con esto hay mucha confusión también. Rafael nos hace esta pregunta, muchas gracias por tu comentario. ¿Se puede corroborar que no fue una despenalización sino una aceptación de un amparo? Según escuché, esto es de una fuente provida. Si es así, ¿aún no está nada perdido? Nos pregunta Rafael. ¿Qué dices al respecto, Alan, para ayudar A ver, es que aquí, ¿qué es el amparo? Digo, en México medio se conoce, y eso es un tema de abogados, pero a lo mejor a nivel internacional no se conoce tanto. En México existe un procedimiento judicial que le llamamos el juicio de amparo, ¿sí? Es un procedimiento que se lleva ante los tribunales de la Federación, que tradicionalmente, en términos generales, tiene lo que los abogados acá le llamamos efectos relativos, es decir, cuando tú tramitas un amparo demandando cualquier tipo de cosa, la sentencia que tú obtengas te va a beneficiar a ti, solamente a ti. Si yo considero que tengo el derecho a abortar o estoy siendo juzgado por este delito y considero que el delito debe de ser declarado inconstitucional, en la lógica clásica del amparo, si yo gano ese juicio, la sentencia solo me beneficia a mí, ¿sí? Claro. Otro ejemplo muy clásico, si yo meto un amparo contra un tema fiscal y gano que no se me cobre un impuesto, el gobierno me regresa mi dinero a mí, pero no se lo regresa a todos los que no tramitaron el juicio de amparo, ¿sí? Es decir, claro, el amparo siempre tiene efectos individuales, excepto, claro, en estos temas, porque este es el único tema en el Estado mexicano en lo que tiene la historia del juicio de amparo, donde se le está pretendiendo dar a un juicio de amparo efectos generales. Ah, mira, es decir, que beneficia que se ha generado. Quien ni siquiera lo promovió, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque aplican la perspectiva de género, con virtud de la cual hay que interpretar la Constitución para socavar todas estas barreras machistas y patriarcales que se han reproducido a lo largo de los siglos a efecto de potenciar efectivamente el derecho de la mujer a la salud. Te construyen cualquier argumentación ideológica y con base en esa argumentación te desconocen las reglas y los procedimientos judiciales que son base del Estado de Derecho en México y en cualquier país. Es decir, terminan en lugar de aplicándote la ley o los procedimientos judiciales, terminan relativizándolo todo a la funcionalidad de la ideología. Es el activismo judicial en pleno. Claro, totalmente. Sí. Y aquí lo que están haciendo es eso, están diciendo que se les otorga el amparo a estas organizaciones feministas, pero con efectos para todas las mujeres. ¿Me explico? Así es. Lupe, ibas a comentar algo justo cuando yo leí ese comentario. Sí, no, bueno, era agregar un poco al contexto internacional, pero creo como que en definitiva es un poco lo que comentaban recién acá en el contexto de México, pero vos fíjate también cómo ocurre en el plano internacional. La CEDAW, que se la pasan citándola, ni siquiera nombra los mal llamados derechos reproductivos, no aparece en la redacción de la CEDAW. No hay ningún, ¿cómo se llama? Ningún tratado de derecho internacional que hable sobre el aborto, salvo el protocolo de Maputo africano, pero ni siquiera ese tratado que menciona la palabra aborto lo establece como un derecho. O sea, vos fíjate cómo de pronto nos quieren correr con una serie de obligaciones internacionales que no son tales. O sea, los únicos lugares donde se genera, digamos, donde se nombra el aborto, los derechos reproductivos y estas cuestiones de género son en recomendaciones, informes de por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero digamos, no tienen poder vinculante. No fueron sometidos a la votación de los estados y a adhesión de los mismos. Digamos, no hubo una participación real de la comunidad internacional a la hora de aceptar los postulados que de pronto salen en una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque eso no se hace, no es la función. Ahora, para corrernos, para legalizar el aborto, sí lo hacen, ¿viste? Es exactamente lo mismo que comentábamos recién con México, ¿no? Cambiar las reglas de juego, que siempre fueron de una manera, en este caso puntual, para obligar a los estados a legalizar el aborto como de lugar.
Claro, es una hipocresía total y no tienen problema en saltarse la ley y todos los procedimientos en nombre de la democracia y los derechos humanos, ¿no? Esa es la gran contradicción con todo esto. Y, Alan, y sobre yo todo eso, que nos han secuestrado el concepto de derechos humanos, ¿eh? Porque claro, ahora resulta que derechos humanos son lo que ellos digan, ¿sí? Y pontifican sin tener una base en ningún tratado internacional y muchas tampoco en filosofía sólida, vaya, si te quieres poner jus naturalista, vaya, ¿sí? Para básicamente imponer su ideología y básicamente disfrazan su ideología bajo la etiqueta de derechos humanos, ¿sí? claro. Cuando realmente tú revisas, oye, pues, ¿cuál es el fundamento, vaya, jurídico positivo? O si tú quieres filosófico, te das cuenta de que no hay nada de fondo, nomás se repiten la palabra derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, ¿sí? Y se acabó la discusión, ¿sí? No quieren discutir nada más. No, y además fíjate que incluso decíamos, está bien, nosotros porque somos naturalistas, bueno, no lo vamos a ver como un derecho porque no emana de la esencia de las cosas. Pero Ujú. los positivistas tampoco, porque la realidad es que la forma en la que, digamos, para que una ley, por ejemplo, tomemos a Kelsen, sea válida, que tiene que estar emanada por un organismo competente, ¿no? Con los procedimientos que corresponde. Y nada de esto se está haciendo ni por los procedimientos que corresponde, ni por la gente que corresponde, digamos. Entonces, ni siquiera para news positivista, estos son leyes válidas. Aparte de todo el dinero que está detrás, ¿no es cierto? A ver, pensemos en los procesos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que primero tienen que pasar por Washington por una especie de filtro y ellos deciden qué caso pasa y qué caso no pasa. Cuando hay casos totalmente inválidos que los hacen pasar a propósito por el tema del activismo judicial y cuando comenzamos a revisar un poco los datos, como lo ha hecho el Centro Global de Derechos Humanos, que de repente te cuentan un informe que reciben millones de dólares de estados que vienen empujando esta agenda progresista, como es el caso de Canadá, de España y de Holanda, cuando tenés a la Open Society Foundation, tenés una cantidad de Cuando tenés fundaciones. a España, por ejemplo, Claro, financiándote, países europeos financiándote a la corte de Latinoamérica. O sea, me estás claro. jodiendo. Y con una agenda claramente ideológica, ¿no? Porque tienen cómo realmente el sistema judicial a nivel internacional con esta corte, a nivel nacional, como por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de México, de Argentina, de Colombia, lo hemos visto en bastantes países, se convierten en activismo judicial. Y parte, bueno, obviamente de esta conversación es alertar a toda la población y por eso es importante que compartan estos videos para que la gente entienda que la justicia está siendo desmantelada, que se está convirtiendo la justicia como un mecanismo para imponer una ideología, pero que de justicia no tiene absolutamente nada. Está pasando en Canadá, está pasando en México, lo vemos ahora, está pasando en la Argentina. Eh, Alan, ¿cómo podemos hacerle frente en México al nivel de corrupción que hay en la justicia y todo este activismo judicial? Vienen elecciones. Tenemos por un Mira, lado... sí, adelante. no, dale, también. No, lo que iba a comentar, que por un lado tenés al PAN, tenés a esta candidata totalmente pro aborto, pro ideología de género, pro globalismo progresista. Por otro lado tienes a Claudia Sheinbaum de la misma corriente ideológica, que no sabes cuál es peor de las dos, ¿no es cierto? Por más que se muestren como antagonistas, coinciden completamente en todas las imposiciones del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030. Y de repente salta Eduardo Verástegui el día de ayer, si no me equivoco, o hoy, anunciando que se registra. Tú eres experto en derecho electoral, se presenta como independiente. ¿Es posible eso en México? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Es posible que avance? Si nos puedes explicar un poquito, porque yo creo que esto también tiene una solución política de fondo, ¿no? Como parte de toda esta Mira, el batalla. sistema electoral mexicano tiene sus particularidades. De hecho, esta figura, por ejemplo, de los candidatos independientes es nueva relativamente en México. Apenas hace 6 años, en la última elección presidencial, fue la primera vez que se estrenó la posibilidad de que hubiera candidaturas independientes. Durante muchos años México fue un país donde tenías el acceso a los cargos públicos monopolizado por los partidos políticos. Ujú. Eso ha significado que este proceso de las candidaturas independientes es un proceso que está en construcción,
Si todavía no hemos consolidado que sean figuras o que sean por un montón de reglas ahí medio absurdas que todavía tenemos en la legislación, que sean opciones reales. Esperemos que Verástegui tenga la capacidad verdaderamente de convertirse en una opción real a través de nuevas formas de comunicación, dando batalla cultural, llamando la atención del electorado con ideas alternativas al pensamiento políticamente correcto dominante, ¿no? Yo creo que tiene esa posibilidad porque yo sí veo, por ejemplo, particularmente en la base del Partido Acción Nacional, pues un malestar muy acendrado porque finalmente sus élites han colapsado moralmente, no defienden sus valores, no defienden sus principios, han claudicado a defender la vida humana, la dignidad humana como eje de la política, están secuestrados por el discurso progresista, están plegados básicamente a esa hegemonía cultural de la izquierda, y pues nosotros sí creemos que en la derecha, o muchas personas pensamos que en la derecha hay un electorado grande que se siente pues básicamente secuestrado porque no tiene opciones, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido la candidatura de Verástegui pues sí podría ser una posibilidad de llamar la atención de esta derecha que solo ve que la izquierda progresista pues ha capturado prácticamente todo el sistema de partidos. Claro. ¿Sí? Y pues tú lo referencias muy bien, el caso de Xóchitl Gálvez o el caso de Claudia Sheinbaum, pues son candidaturas típicamente de izquierda o progresistas. Incluso el otro candidato que eventualmente podría emerger, que está yéndose de Morena porque no fue elegido, que sería Marcelo Ebrard, ¿sí? Pues también es un candidato de izquierda progresista. Claro. ¿Sí? O sea, realmente las tres opciones formales que va a haber en la boleta a través de los partidos, pues van a ser candidaturas progres. ¿Sí? Verástegui, si logra juntar las firmas que requeriría 1 millón de firmas en el país para poder aspirar a la candidatura independiente, si logra llegar a esa instancia donde su nombre esté en la boleta y se convierte en la única opción verdaderamente con un pensamiento conservador, patriota, ¿sí? Basado en valores, vaya, universales, tú quieres, en esta posición que articula la derecha, pues yo creo que puede volverse una alternativa importante que incluso pueda romper el sistema de partidos, como ya hemos visto que ha pasado con muchas derechas en el mundo, ¿no? Y es el caso, pues ahorita de la patria de ustedes dos con Milei, ¿no? Pero también ya antes pasó con Bolsonaro y pasó con Donald Trump y está el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia, ¿no? Entonces yo creo que este tema de que México no tenga opciones partidistas, bueno, le da el espacio a Eduardo Verástegui para poder plantear un proyecto interesante que esperemos que lo empuje con fuerza, porque si hay muchas personas, sabemos muchas personas que estamos esperando una alternativa de esta naturaleza. Así es, bueno, obviamente que nos daría para otro vivo para seguir hablando acerca de la situación política de México y las elecciones que se vienen, pero lamentablemente ya estamos llegando al final de esta hora. Yo estoy aquí en Miami para la conferencia, tengo un evento para el cual tengo que salir ahora en unos 2 o 3 minutos, pero nuevamente quiero agradecerles, Alan y Lupe, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todas las personas que se han unido a este vivo, que tenemos cientos de personas en este momento, más de 830 personas. Muchísimas gracias a todos y gracias a ustedes también para hablar e iluminarnos sobre esta situación que está ocurriendo en México y que obviamente tiene un impacto tan grande en el resto del mundo hispanoamericano. Gracias a vos, Yo muy Pablo, agradecido y Alan también. Y por la oportunidad además de conocer a Lupe. Siempre había querido conocerla, al menos digitalmente. Muy bien, muy bien. Y así que, bueno, Alan es de Aguascalientes, avisarles a todos los amigos de Aguascalientes que estaré ahí en octubre, estaré dando una gira, haciendo una gira, presentando mi próximo libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro. También voy a poner toda la información de esa gira pronto, pero esperemos tenerlos nuevamente en el canal. A Lupe, a Alan, siempre es un honor realmente hablar con ustedes de estos temas. Uno aprende mucho. Nos iluminan, nos hacen pensar qué es lo que importa, ¿no es cierto? Y en definitiva nos preparan también para armarnos con argumentos y con actitudes y con las estrategias que necesitamos para esta gran batalla cultural. Muchas gracias a ambos y gracias a todos los que nos han seguido. Los invitamos a compartir este vivo, los invitamos a darle me gusta y si no eres un suscriptor de este canal te invito también a seguirlo, a seguir a Alan y a Lupe en sus redes sociales y hasta la próxima.